Hola, 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 ¿cómo estamos? Bueno, son las 7 y a mí me gusta ser puntual, así que vamos a arrancar. ¿Qué tal, cómo estamos? Espero que estén súper bien. Bueno, ya vamos viendo unos cuantos temas. Ya vimos fractalidad, velas en pérdida. ¿Qué más hemos visto? Ya vimos divergencia, order blocks. Hoy vamos a ver Fibonacci. Vamos a diferenciar el tipo de Fibonacci que habitualmente nos enseñan, que es que yo lo clasifico como Fibonacci Retail, y el Fibonacci que, que todos deberíamos de utilizar de una manera más consciente, y no solamente porque es un nivel específico de Fibonacci, sino que hay que tener claro que Fibo solamente es una herramienta para buscar niveles óptimos de entrada. Por eso se llama, también vamos a ver lo que son OTs ahora, que a mí solamente uso 3 OTs que me gustan porque disminuyen bastante el riesgo. Por lo tanto, no utilizo otros, siempre y cuando en esos niveles exista confirmaciones adicionales que a mí me den una razón válida para buscar una entrada. De lo contrario, ignoro el Fibonacci. Y me refiero a que no es que lo ignoro, sino que para mí, si no hay una confirmación adicional al nivel, yo no busco una entrada. Sinceramente, no busco nada. Y hoy vamos a ver los ejemplos claros. ¿Ok? Vamos a ver. Primero vamos a ver el Fibonacci Retail. El Fibonacci que la mayoría de nosotros siempre utilizó, ¿verdad? Y voy a colocar un Fibo. Primero voy a colocar un Fibo. Vamos a tomar el parámetro que este recuadro representa un fractal. Primero vamos a hacer el fractal. Este es un fractal, ¿ok? Este es un fractal. Y muchas veces nosotros, cuando llegamos a cierto nivel del Fibonacci, y lo voy a decir así entre comillas, nosotros creemos que ahí es la entrada porque nos han enseñado, es que el nivel tal, ese es el nivel óptimo para entrar, porque cuando ahí se empieza a generar mucha resistencia o mucho soporte, ese es el nivel del FIBO que de verdad tenemos que buscar, que ahí tenemos que entrar, porque esos son los niveles oro, ¿ok? Pero no tiene nada que ver eso. Y de repente nosotros vemos que el precio continuó cayendo, ¿ok? Lo hizo algo así y terminó cayendo más hasta llegar a un nivel donde nos saca en nuestro stop loss, ¿ok? Y luego el precio, boom, comienza a tener quiebres de estructura, mitigación, vuelve a tener otro quiebre de estructura, ya hay un segundo boss y boom, el precio se va hasta hacer market shift por ahí arriba, ¿ok? Lo vemos muy a menudo. Voy a poner mi Fibo, pero este lo voy a eliminar porque este es el Fibo que utilizo. Y de repente, nosotros tenemos algo así. Ignoren los niveles de arriba y quedémonos. Miren, o sea, a puro ojo lo hice. ¿Cuál es el nivel que nos enseñan habitualmente nosotros a manejar? Nivel 61.8. Ese es el nivel que nos dicen, ahí tenés que entrar porque ese es el nivel que tenés que tener claro que ahí va a haber una entrada. Y de hecho, muchas veces nosotros vemos que el precio comienza a tener una reacción ahí, ¿sí? Así como lo vemos acá. Pero nada más es utilizado ese nivel única y exclusivamente por los bancos, por las instituciones, por los grandes ballenas, para ahí hacernos creer que realmente va a haber un movimiento hacia la alza o que va a continuar el fractal o que va a continuar la tendencia. Pero realmente no es así. Realmente lo que sucede es que ahí genera una especie de trampa para los retail, para los operadores retail. Y en ese momento, cuando todos están viendo que el mercado está resistiendo, y peor aún, ¿verdad? Si esta temporalidad es de una hora. Y en el pasado todavía ustedes tienen algo como lo siguiente.
Si tienen algo así, ¿verdad? Si tienen algo que el mercado llegó a esta zona, rebotó, vuelve a llegar a esta zona y rebotó, y después llega aquí, después acá, y aquí empieza a subir, ¿verdad? Peor aún todavía, porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Empezamos a decir que esa es una zona de soporte y resistencia, que como lo hizo techo en el pasado, ahorita lo está haciendo, entre comillas, piso, ¿ok? Entonces, eso es un grave error. El precio no se mueve por pisos ni techos. Yo lo he dicho muchas veces. No me voy a cansar hasta decirlo en cada clase. Se mueve por zonas de liquidez, por correcciones, por cierre de imbalances. En fin, hay muchos factores por los cuales el precio se cierra o se mueve. Pero cuando nosotros vemos algo así, lo único que nos va a hacer entender el precio es que ahí va a venir un movimiento que va a terminar sacando a todos los que están operando, que son miles y miles y miles y miles y miles de traders que en ese momento están operando, y que el precio, boom, va a caer un poco más, saca a toda esta gente en stop loss, todo ese dinero ya no es de ellos, ahora pasa a ser del broker o de la institución bancaria, y boom, el precio se va con este movimiento, ¿ok? Ya no es de nosotros, o ya no es de los traders, del 95% de los traders que operan pisos y techos, ¿ok? Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que nos han dicho, niveles como el 50, niveles como el 61.8 son niveles óptimos para que nosotros podamos entrar y que ahí tengamos una operación efectiva. Y si nosotros hacemos un montón de backtesting en muchas, así se lo puedo decir, en muchas de las operaciones, el precio llega justamente al nivel 61 y el precio se va. Sí, es cierto, no es mentira. Llega al 50, boom, toca y se va. Es cierto, es verdad. Pero revisen históricamente en el pasado si esas operaciones hicieron, entre comillas, pisos y techos, se van a dar cuenta que muchas de esas veces no lo hizo. El precio, para tener un equilibrio, tiene que al menos cerrar el 50% y ni siquiera empieza a hacer liquidez o a generar esta, entre comillas, resistencia o soporte. No lo empieza a hacer, solo viene el precio, boom, y se va rápido. ¿Por qué? Porque con haber llegado al 50%, el precio ya está balanceado. Pero el problema es creernos que el nivel 61.8 es el nivel máximo para operar en ventas o en compras, cuando realmente no es así. Y pueden ir a hacer backtesting ustedes y se van a dar cuenta que muchas veces hace esto y después, ¡boom!, viene un impulso institucional y el precio se va hacia la alza, ¿ok? Entonces, ese es un concepto erróneo que deben de irse quitando, deben ir eliminando, a menos que, y eso sí, a menos que exista una confirmación adicional en toda esta zona que les dé razones para pensar que ese nivel puede ser un nivel óptimo para buscar una entrada. De lo contrario, ignoramos esta zona. Pero si nosotros vemos que en una hora, en temporalidad de una hora, esto está así, es más que obvio que el precio va a venir y va a tratar de sacar toda esa liquidez y luego sí va a empezar a buscar o va a continuar su tendencia. De lo contrario, no lo va a hacer, ¿ok? Ahora, veamos este Fibonacci, el que ya tenemos acá. Utilizando siempre esta misma figura, vamos a ver y estudiar este Fibonacci. Yo cuando me entrené y cuando empecé a ver trading institucional con Mike Navarrete, que es, yo puedo decirlo, es mi mentor, mi gran mentor, yo puedo decir fielmente de que yo entendía a la perfección porque el precio se movía de ciertas maneras y hasta de forma armónica. Es decir, que el recorrido que hace en un primer impulso lo va a hacer similar o igual en un segundo impulso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para entender esto, este Fibonacci, si ustedes quieren, pueden tomar captura de pantalla, es el que se utiliza en mercados bursátiles y en mercados de divisas, y en otros también se puede utilizar este mismo. Yo en índices sintéticos no utilizo utilizo solamente los primeros niveles, este niveles que están acá. Esto es lo que yo utilizo. Los otros porque ya no me gusta irme hasta
un porcentaje de las entradas de más del 5-1, porque ya no lo utilizo. Espero que lo hayan tomado captura de pantalla. Ok, ahora vean. Este Fibonacci, cuando ustedes lo ven, ustedes van a ver colores. Y es porque es una forma de interpretarla más sencilla, más fácil. Si ustedes se fijan, el nivel 88.6 está con el mismo color con el 14.6. El 78.6 está igual con el mismo color que el 27.20 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el precio cuando alcanza una determinada zona con confirmaciones en el pasado, quiere decir que si el precio alcanza esa zona, el precio, y poniendo el ejemplo del 88.6, si alcanza el 88.6, quiere decir que hay una alta probabilidad que el precio cierre antes de tener un importante retroceso en el nivel del mismo color, ¿sí? Que sería en este caso el menos 14.6. Es decir, si el precio llegó hasta aquí, como lugar óptimo de llegada, podemos escoger este. Ahora, hay dos opciones y a mí me encanta decirlo. Hay dos opciones donde uno puede, y esto lo quiero dejar bien claro, puede tomar una salida. Bueno, hay tres, realmente son tres. La primera es si el precio te muestra divergencia. Si no sabe qué es divergencia, vaya a la clase de divergencia y lo va a ver. Cuando el precio ya te muestra divergencia, quiere decir que en el 95, el 90, 95% de las veces, el precio quiere cambiar de dirección, ¿ok? Y puede ser que si aparezca divergencia, el precio se dé la vuelta por completo. Esa es una manera. Esa es una manera de decir, aquí ya voy a salir. La otra forma es buscar una vela en pérdida o un imbalance en el pasado, puede ser incluso en esta misma zona, en el pasado que te diga, ahí voy a cerrar mi operación porque ahí va a ir a recuperar dinero y el precio puede que se caiga. En este caso que es una tendencia alcista. Y el tercero, que es el otro método usando el Fibonacci, es utilizando los niveles del Fibo de acuerdo al color. Si entraste en el 78.6, vas a salir en el menos 27.20 y así sucesivamente, ¿ok? Esas son las tres formas para salir de un trade. Ahora, si me preguntan a mí, Lester, ¿cuál es la que utilizas más o la que se te da más seguido? Yo puedo decirles que a mí, con velas en pérdida y con cierre de imbalance, las operaciones llegan y se dan súper bien. Pero si yo no tengo una zona de velas en pérdida, yo lo único que estoy viendo es primero el fractal y luego si encuentro o si en el precio se me está dando una divergencia, entonces yo salgo del precio. Ahí les voy a mostrar una que tomé ayer en el ER100. Yo opero sintéticos única y exclusivamente, y que cuando yo ya tenía divergencia, yo decidí salir. Pero si yo hubiera seguido dentro de la operación, me hubiera dado más de 1000 pips en la operación, ¿ok? Entonces, primero, para volverlo a mencionar, formas de salir de un trade. El primero es buscando una vela en pérdida o un imbalance. Y si están las dos, muchísimo mejor todavía. Segundo, si el precio en marcha te da una divergencia. Y tercero, el nivel de Fibonacci del mismo color. Si entraste en el 88.6, salís en el menos 14.6. Esas son las tres formas, ¿ok? Entonces, ahora bien, ¿qué pasa si yo en los niveles para buscar una entrada, y esto ya póngale coco con esto, para buscar una entrada, ¿qué es lo que yo tengo que tener en el pasado? Una información adicional que no tiene nada que ver con que si hubo piso, con que si hubo techo, con que si hubo esto, con que si hubo el cerco, nada que ver. No, yo no veo eso, ni siquiera veo el cuello del hombro, cabeza a hombro, de que yo no sé qué, que no sé cuándo, ni que la cabeza invertida, ni nada de eso. Para mí no tiene nada que ver eso. Respeto a la gente que opera de esa forma y mis respetos totales para esa gente. Sí, yo no aprendí a operar así y perdí demasiado dinero haciéndolo de esa forma. Ahora bien, si yo veo que en el pasado el precio me está mostrando algo como, por ejemplo, primero voy a tener, digamos que primero voy a tener aquí
una vela en pérdida. Si no sabe qué es vela en pérdida, le sugiero que vaya a la clase número 1, ahí lo puede encontrar. Primero yo tengo que tener una vela en pérdida, ¿ok? Luego tengo que tener una vela envolvente. Esto ya es, la mayoría creo que ya lo sabe qué es. Una vela envolvente, ¿sí? Y ahí lo único que va a pasar es que yo ya tengo información precisa que a mí me está sirviendo. Si yo tuviera esta misma información en el nivel 78, es decir, que si la vela en pérdida estuviera, por ejemplo, ahí, entonces trataría de hacer dos cosas, particularmente dos cosas. Buscaría mi entrada en el nivel, justo en el nivel 78, o me iría con el pensamiento de que esta es una order block y que por lo tanto yo buscaría el 50% de esta vela, que sería casi que en el nivel 88.6. Y el precio bien podría llegar hasta esa zona y luego hacer el movimiento que esperamos. Pero con la mitigación del precio, es decir, con la recuperación de la vela en pérdida, basta y sobra para que yo busque una entrada. Entonces, posiblemente yo podría tener una entrada, bien sea, permítame, aquí está. ¿Dónde es este? Bien sea desde el nivel donde hace la mitigación el precio, ¿sí? Desde ahí podría tener una operación y llevándola hasta dónde? Hasta el nivel que me dice el mismo color, que sería en este caso el menos 27, o si me aparece divergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y como segunda opción, buscar el nivel del 50% de mi order block y que sería también el nivel 88.6 y llevarlo hasta donde me aparece el menos 14.6 o si me aparece divergencia. Esa es la razón. Pero también, como les mencionaba anteriormente, si tengo vela en pérdida por esta zona o si aquí hay una vela en pérdida, pues yo me salgo en esa zona. Ahí, perfectamente. ¿Ok? Y ahí tendríamos una relación, por lo menos aquí en este caso, 1 a 5. Y miren acá, sería una relación riesgo-beneficio de 1 a 9. Ahora bien, ¿qué es un OT? Esto, la palabra OT, así, tal cual. La palabra OT, o más bien la abreviatura, es Optimal Trade Entry, tal cual, así. Ahora vamos a hacer más pequeño, está muy grande. Ahí está. 16, está bien. Esto es, para mí, un nivel óptimo de entrada, o cuál OT sería. Los tres que yo utilizo, los que me gustan más, los que yo les puedo decir, son los que menos riesgo pueden dar, son el nivel 71, el nivel 78.6 y por ende también el 88.6. Estos son los niveles que yo utilizo. Si el precio llega a un nivel, a cualquiera de estos niveles, yo busco una entrada. Siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando yo tenga esta información en el pasado. Si yo tengo esta información en el pasado, yo busco mis entradas en estos niveles. De lo contrario, yo voy a ignorar. Si yo no tengo nada, si yo veo que el precio aquí está bien organizado, que subió de una manera muy educada, así como que muy estructurado, yo voy a ignorar toda la zona como tal. Yo la voy a ignorar y voy a esperar mejor que el precio haga lo que tenga que hacer, si forma liquidez, que saque la liquidez, que suba y luego busco lo mismo que estoy buscando en este fractal grande, ¿sí? En este fractal grande, lo voy a buscar en este fractal pequeño, aquí. Toda esta zona de acá, aquí tengo usted, ahí tiene, voy a quitar esto, ahí tienen ustedes un fractal, que es este, ¿verdad? Inicio del impulso, final del impulso, retroceso, final del retroceso. Pues aquí voy a buscar yo, ya no voy a buscar aquí porque aquí si quizás vea que el mercado está totalmente estructurado, y que voy a buscar una entrada justamente aquí con todo lo demás.
Y puede ser que aquí a 1 hora yo no tenga nada. Pero si bajo mi temporalidad, puede ser que a 30 minutos, a 15 minutos, yo tenga esta información en esta zona y por lo tanto puedo buscar entrar en el mercado. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es básicamente lo que usted tiene que saber del Fibonacci. Eso es básicamente lo que usted tiene que conocer de esto. Vamos al mercado ahora y vamos a ver qué tenemos en el mercado. Por ejemplo, estoy aquí en el SP500 a 1 hora y tenemos claramente una estructura alcista, ¿ok? Estructura alcista. Aquí vemos que el mercado se cayó, pero en este momento el mercado hizo quiebre de estructura. Acá, aquí hizo quiebre de estructura, ¿ves? Aquí teníamos estructura bajista, pero de repente el precio, boom, y empieza con la intención de querer cambiar de dirección del precio. Acá tengo claramente intención de un cambio de dirección. Y como estamos con tendencia alcista, pues ahora tenemos un fractal alcista, ¿sí? Si ustedes se fijan, ahí tenemos un fractal alcista que va desde acá hasta aquí arriba. Voy a hacer esto transparente. Ahí está. Ok. Ahí está mi fractal. Inicio el impulso, final del impulso, retroceso. Aquí me está haciendo el retroceso. ¿Qué nivel podría ser ese? ¿Y qué información tengo ahí para decir que ese es el nivel donde yo pude haber buscado una entrada? Si ustedes se fijan, es el nivel 61.8. Pero ¿qué información tuve en esa zona? Solo cierre de imbalance con esta vela. Mi cierre total de imbalance era en esta zona, era en el 78, pero una entrada más certera hubiera sido en este nivel, en el nivel 71 o incluso en el 78. En eso hubiese sido mi nivel de entrada. Ahora, el precio ya llegó ahí. La ventaja es que yo no opero en una temporalidad de 1 hora, sino que yo opero en una temporalidad de minutos. Entonces, yo lo único que hago es ir a revisar a esta zona, ¿sí? A esta zona, ir a revisar en una temporalidad de 1 minuto, a ver qué información me está dando para que yo pueda buscar una entrada, tal cual, una entrada. Si ustedes se fijan también, el precio en esta zona, ustedes ven dos mechitas aquí, el precio hizo un retroceso, luego volvió a hacer un retroceso y ahí formó liquidez, ¿sí? Tiene bajos similares o bajos iguales, pero el precio todavía baja con muchísima más fuerza para sacar esa liquidez y el precio luego decide subir. ¿Por qué? Porque en primer lugar está cerrando un imbalance. El imbalance correcto se hubiese cerrado hasta acá, pero lo cierra con esta vela. Lo cierra ahí y luego el precio toma combustible con este dinero, con la corrección del precio y luego empieza a subir. El precio ya estaba balanceado con este 50% de retroceso, pero sabía que había dejado liquidez por ahí, por lo tanto los bancos movieron un poco más el precio hacia abajo para sacar ese dinero, ¿ok? Entonces, ¿qué hago yo o qué deberíamos de hacer? Tomar de referencia justamente esta zona cuando ya llega. Si ya llega y si yo no tengo liquidez en el pasado, yo puedo buscar una entrada aquí. Pero si yo tengo liquidez aquí que se me ha formado, voy a ignorar por completo y mejor voy a esperar una zona o un OTE muchísimo más certero, que en este caso sería el 78, hubiese sido, que el precio hubiera llegado hasta ahí. Ok. Veamos a, qué sé yo, 5 minutos tal vez llegamos por ahí por el precio. Vamos a ver si llegamos. Vamos a ver. Ok, sí, sí llegamos. Si llegamos y miren, nuevamente, miren cómo se comporta el precio. En una temporalidad más pequeña es una belleza. El trading es simplemente algo que deberíamos de aprender a hacerlo de una manera más paciente. Vean esto, el precio termina cayendo y deja una zona que nosotros podríamos interpretar que es una vela en pérdida, pero para mí el precio ya está mitigado. Esta vela ya está mitigada. Pero el precio, como había dejado demasiado imbalance, el precio decide regresar sin superar este bajo y en ese momento tomar esta vela, aunque para mí estaba mitigada, toma esta vela y el mercado vuelve a subir. Vuelve a hacer exactamente lo mismo, solo fíjense,
Esta vela la deje en pérdida. Otra vez esta, miren, esta vela, voy a ser un poco más amplio. Esta vela estaba en pérdida, el precio regresa, hace la mitigación de esta vela, boom, el precio se va hacia la alza. Vamos a tratar de ver si llegamos a un minuto ahí. No creo que lleguemos a un minuto. Vamos a ver si tenemos la suerte de que el precio nos permita llegar hasta esa zona. No sé si vamos a llegar hasta esa zona porque el TradingView a veces no llega. Ya creo que no va a llegar. Ya no llegó. Ok, ya no llegó, ni modo. Vamos a tratar de hacerlo a 2 minutos. Ah, no, 2 minutos no puedo con este TradingView. 3 minutos sí voy a poder. Vamos a ver si llegamos. Tal vez tenemos sí, mayor información. Vamos a ver, ahí está. 3 minutos. Vamos a ver si tenemos mayor información. Ahí está, miren. Miren esta velita, miren qué bonito esto. Miren esta vela cómo está en pérdida. Miren. Esta vela, cómo está en pérdida. Y miren el precio solo llega a recuperar. Mi entrada era precisamente ahí. Ahí era la entrada. Mi stop loss era aquí, por debajo de esos últimos bajos. Y ahí tengo, ¿cuántos puntos? 4.7 puntos de riesgo, 4 pips. Si ustedes nunca han tomado una operación con 5 pips de riesgo, pues pueden empezar a hacerlo acá. Y miren aquí, con eso hubiesen sacado casi un 12-1. ¿Dónde hubiéramos entrado? Ah, aquí es otra cosa, porque el Fibonacci ya no hubiese sido este que estoy viendo, el grande. El grande es para todo el fractal que yo tengo en el pasado. Pero si yo hubiera entrado en el 61, hubiese salido en el mismo nivel donde estoy entrando. Si hubiese sido en el 61, entonces yo hubiese salido en el nivel menos el 41.4. Ahí hubiese salido. Pero como tengo la ventaja de trabajar mis temporalidades, hubiésemos tenido una relación riesgo-beneficio de 14-1. Estoy entrando supuestamente en el nivel 61 y saliendo en el nivel de su par, ¿verdad? O de su mismo color para no confundirme. Si no alcanzo a entrar ahí, busco otra entrada. Busco otra entrada siempre y cuando el precio me lo dé. Si no me lo da, pues ni modo. La otra entrada hubiese sido esta vela, que están viendo aquí, esta vela. Y si ustedes se fijan, el precio llega casi como que con precisión exagerada. Vamos a ver, quiero ver. Veamos esta y el imán. En esta vela, esta es una vela, esta es la primera. Luego, no, perdón, esta es la primera vela, esta es la primera vela, esta. Y vean el precio, cómo llega y mitiga. ¿Cuál es la segunda vela? La segunda vela es esta. Miren cómo el precio llega con precisión, boom, mitiga. ¿Cuál es la otra vela? Esta es la otra vela, ahí. Y miren cómo el precio llega, mitiga, y luego el precio se va, se escapa. Y así sucesivamente, el precio da entradas muy bien. Aquí no llegó hasta alcanzar esta vela y se queda solamente con esta vela, mitiga y el precio se escapa. Esto ustedes lo pueden aprender a hacer haciendo mucho backtesting, ¿ok? Pero esto ya estoy agregando el elemento que vimos en la primera clase de fractales y velas en pérdida. Y ahorita estoy agregando también otro elemento aparte del Fibonacci, estoy agregando las temporalidades. Yo tengo una clase que habla acerca de la importancia de las temporalidades. Eso está en la academia, donde le enseño a usted a utilizar con precisión, de una manera muy, pero muy bonita, las temporalidades, cómo clasificarlas, qué es cómo ver el mercado, desde qué temporalidad le puede empezar a ver, cuál es la dirección del precio, cuál es la forma en donde usted empieza a ver fractales, en qué temporalidad comienza a ver fractales y en qué temporalidad va a operar con precisión. Eso está en la academia. Ahora bien, para que no nos enredemos, el Fibonacci lo voy a utilizar en una temporalidad de ver un fractal, que en este caso sería de 1 hora. Y la entrada, si llega a los niveles óptimos, y si yo tengo información en el pasado, obviamente yo voy a buscar una entrada ahí, siempre y cuando no me haya formado liquidez, que son esas zonas que la mayoría conoce como pisos y techos, pero que usted no lo debe conocer así, lo debe conocer como lo que es, como zonas de liquidez, zonas
donde los bancos atrapan a muchos traders a hacer entradas ineficientes y con mucho riesgo. Bien, voy a ver ahora un índice sintético que son a mí los que realmente me gustan. Voy a traer un índice sintético. Vamos a ver, creo que tengo aquí, por aquí tengo el 100. Creo que el 100 tenía aquí. Aquí tenía este. Voy a poner este primero en contexto. Este ya lo tenía, ya tenía una captura. Esta fue una entrada que yo tomé el día de ayer. Cuando yo veo que el precio está muy alcista, a mí me gusta ver estos impulsos fuertes. ¿Y qué es lo que más me encanta de esto? Es que el retroceso es muy lento. Esto es una belleza. Cuando el precio se comporta así, quiere decir que solo está haciendo la corrección para luego volver y tomar un impulso. ¿Ok? Entonces vean la reacción que el precio tuvo justamente en eso. Miren el precio, cómo hizo. Aquí lo tengo a la misma temporalidad. El precio justamente hizo lo mismo, ¿verdad? Subió con mucha fuerza y miren, otra vez se vuelve a comportar de la misma manera que lo hizo aquí. La misma manera, miren, y vuelve a tener una corrección del precio. Vuelvo a ver esta fantástica mitigación aquí. Miren, esta zona de aquí, como el precio viene solo a reaccionar en esta zona y el precio se dispara nuevamente. Vuelve a hacer otra vez lo mismo, cierre de imbalance ahora. Miren cómo llega el precio a esta zona de acá, y el precio se dispara. Y así sucesivamente. Aquí sí, lo único que sí no me gustó es que el precio cayó demasiado fuerte. ¿Ok? Eso era lo único que no me gustó. Pero el precio al final termina llegando justamente a la zona donde yo lo tenía marcado en un inicio, ¿sí? Donde yo lo tenía marcado en un inicio, ahí sí llegó. ¿Cuánto era? Al principio era, mire, los 8.97 en beneficio, 48 pips de riesgo. Aquí sí, porque estoy utilizando una temporalidad de 5 minutos. Si hubiera utilizado una temporalidad menor, tal vez hubiese reducido un poquito más el riesgo. 8.97 el beneficio. 8.97 el beneficio. 433 pips. E incluso esto terminó dando muchísimo más porque el precio subió demasiado. O sea, fue una estructura muy hermosa donde el precio iba a subir escandalosamente. Tenía una zona totalmente libre, como una autopista libre para que el precio subiera. Entonces, ¿cuál era la intención de mostrar eso? El FIBO, lástima que no lo puedo colocar aquí, pero al colocar el FIBO, como yo ya conozco muy bien este índice, yo lo puse desde aquí hasta acá y aquí me daba un nivel óptimo de entrada. Viendo que estaba en la vela en pérdida, decidí colocar ahí la entrada y el precio reacciona maravillosamente. En una primera instancia yo quería cerrarlo aquí, pero dije yo lo voy a dejar correr. Lo dejé correr hasta que al final pues me terminó dando los 400 pips. Lo cerré en 400 pips porque aquí yo ya veía una especie de divergencia y ya no me gustaba y podía que el precio se terminara cayendo. Pero al final el precio subió muchísimo más. ¿Ok? Voy a traer un índice en la actualidad para que lo veamos, para que veamos los OTES. Vamos a ver. Voy a traer este 100. Voy a traer este step. Este me gusta bastante. Este índice, este que es el step, que yo lo veo en un minuto, porque me gusta marcar zonas de oferta y de demanda, porque realmente se da muy bien y en un minuto está muy bien. Miren, la próxima clase que vamos a tener dentro de 15 días vamos a hablar de puros índices sintéticos. Así, vamos a hablar de cómo se mueven, cómo se comportan, cuáles son los índices que más le conviene a ustedes operar, cuáles son los más volátiles, cuáles son los más agradables, cuáles son los que podemos ponerle un lotaje X, Y, Z, en fin, vamos a hablar buena información acerca de los índices sintéticos. Ok, voy a poner este, qué sé yo, a 30 minutos, lo voy a colocar. 30 minutos, vamos a ver, vamos a buscar primero un fractal y luego vamos a buscar algo. Vale, ahora, vean esto. Tengo aquí un fractal. Vamos a ver, fractal aquí arriba, por ejemplo. Vean esto aquí. Miren este fractal, este primer fractal que nosotros tenemos aquí, ese que está ahí, ese fractal, me gusta
inicio impulso, final del impulso y retroceso. Ahora, aquí este fractal es muy grande, pero hay algo que me gusta a mí del Fibonacci. Y es que el Fibonacci a mí me dice con exactitud cuando un fractal está cerrado y cuando un fractal todavía no está cerrado. En este caso, como yo tengo un fractal ahí, si yo sé que el fractal, el precio ya alcanzó al menos el 50%, quiere decir que ese fractal ya está cerrado. Y en este caso, ¿qué es lo que yo estaría buscando en una entrada como esta? Yo en este caso estaría buscando no solamente la vela en pérdida, sino que también que me cerrara el imbalance. Y si ustedes se fijan, el precio muchas veces es casi que perfecto, casi que perfecto. Y cuando digo que casi que perfecto, es porque el precio no va dejando velas vivas en el camino, sino que cuando ya ha envuelto la vela, la última vela, que en este caso sería esta, el precio regresa y recupera y sale disparado. Pero quedó esta vela en pérdida. El precio viene, sube, agarra la vela, toma la vela y sale disparado. Todo este es un imbalance. Este precio dejó un gran hueco en el mercado. El precio regresa y casi cierra en un 100%. No lo cerró en un 100%. Si ustedes fijan, ahí hay un pequeño hueco todavía. ¿Ve? Ahí está. Pero lo cierra casi en un 100%. El precio llega ahí, boom, el precio, tenemos la entrada. Pero como yo no opero a esta temporalidad, sino que a una temporalidad de minutos, pero yo no puedo llegar ahí a una temporalidad de minutos porque creo que no llegaría, y esto ya tiene más de 6, 7 días, 6 días creo yo, entonces no creo que llegue a un minuto, pero cuando yo llego y veo a un minuto, yo voy a buscar la misma información que yo vi en el pasado, lo voy a buscar aquí también. En esta mecha, por ende, tienen que haber velas de un minuto. Y esas velas de un minuto ahí tendría que haber alguna vela en pérdida. Por lo tanto, yo tendría que esperar la mitigación o cierre de imbalance de esa zona para que el precio, boom, llegue y me dé una entrada. ¿Se puede operar a 30 minutos, Lester? Sí, claro que sí se puede operar a 30 minutos. Por ejemplo, si usted hubiera querido no bajar una temporalidad para tener una entrada más precisa, lo podía hacer a esta temporalidad. Miren acá cómo se hubiese dado la operación. Vela en pérdida, vela envolvente, el precio regresa y recupera la vela. ¿A dónde hubiese sido la entrada? La entrada, si lo hubiéramos operado a 30 minutos, la entrada hubiese sido justamente al borde de esa vela o al open de esta vela, de esta, ahí. Mi riesgo hubiese sido aquí abajito, en esa mecha, hubiesen sido demasiados pips para mi gusto, demasiados pips, 90 pips, y me hubiese ido por lo menos a el cierre del fractal de acá, ¿verdad? Y ahí hubiese tenido una operación 3-1. Hubiese obtenido 289 pips, casi los 290 pips, o hubiese buscado alguna otra zona que en este caso hubiese sido esta vela. Miren esta vela aquí. Miren esta vela que está en pérdida. Y también aparte del cierre del imbalance. Miren. Y miren cómo el precio llega al cierre del imbalance, a la vela en pérdida, justamente ahí, ¿va? Miren eso, 5-1, vela en pérdida, cierre de imbalance. Ah, pero teníamos más imbalance aquí abajo también, que probablemente el precio ya lo cerró. ¿A dónde llegó el precio? Justamente llegó abajito o arribita del imbalance. Miren, hay imbalance y miren el precio como cuando ya corrigió el imbalance, el precio sube nuevamente. ¿A dónde sube el precio, Lester? ¿A dónde? Miren, ve a dónde sube el precio. Vela de 30 minutos. Sube con extrema precisión a la vela que está en pérdida. ¡Boom! El precio recupera, el precio cae, vuelve a subir, mitiga otra vez vela y vuelve a caer con muy buena dirección del precio. El Fibonacci no es el santo grial del trading. El Fibonacci solamente nos ayuda a buscar una entrada real, una entrada con más confirmaciones. Ahora, hay quienes, incluso yo tengo muchos traders que ni siquiera utilizan Fibonacci, que ya se acostumbraron a operar con el ojo y ver nada más el precio tal cual, ahí donde ustedes vean una vela en pérdida o vean un imbalance o donde vean que hay divergencia, ya el precio ellos ya lo saben muy bien manejar, ¿ok? Y miren esta belleza, solo para que vean esta belleza de operación.
Miren cuando yo les hablé acerca de divergencia. Miren esto, miren qué hermosura de divergencia. Miren cómo el precio se comporta justamente ahí, ¿verdad? Donde tengo la divergencia, desde ahí hasta aquí arriba. La mecha sí puede pasar, no hay problema que la mecha pase. La mecha sí, una vela total no. Ahí tengo divergencia, el precio habla diferente idioma, el precio comienza a caer y aquí hubiese buscado yo mi entrada. Aún así, hubiese tenido una buena entrada y el precio todavía se regresó a un nivel del 70 y qué, más arriba del 70 y pico, porque si hubiese tomado mi Fibonacci hasta aquí abajo, hubiese visto que el precio llegó a arribita del nivel 78, ahí hubiera puesto yo también otra entrada, stop aquí arriba y que el precio cerrara al menos el fractal. El precio cierra el fractal, pero yo veía que teníamos todavía este hueco en el mercado y ahí hubiese llegado la entrada también, ¿ok? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta que tengan? Con gusto la puedo contestar ahorita. Si no, vamos a ir dando por cerrada la clase. Y recuerden que este video va a quedar, lo vamos a subir al canal de YouTube para que ustedes lo vuelvan a repetir. Pero el Fibonacci, repito, no es el santo grial, simple y sencillamente que es una herramienta más combinada con las confirmaciones que yo les estoy enseñando, pues le van a ayudar a usted a tener unas operaciones muchísimo más certeras. Ahora, no se preocupe si pierde algunas. No, no se preocupe. Yo soy efectivo 40%. De 10 operaciones gano 4. Pero esas 4 me dan un 20%. Un 20% sobre el riesgo. Y las otras solamente es un 6%. Al final, puedo sacar un 14% de rentabilidad al mes. 14% de rentabilidad al mes. ¿Ok? Entonces, no me preocupa perder 6 de cada 10, porque las otras 4 que yo gano me terminan dando unas operaciones muy, muy buenas. Ahora, para terminar, voy a traer el 100 para que ustedes se fijan dónde fue la entrada. Creo que la tengo todavía. No, ya no la tengo. 5 minutos. Creo que sí. Por aquí creo que está. Vamos a ver. No, ya no está. Pero... Ah, ya sí. Ya sé dónde está. Vamos a ver. Aquí fue la entrada de la vela de 5 minutos. Mire. Aquí en esta vela de acá. En esta. En esta velita fue la entrada. Justamente ahí. Ahí. Y miren lo que el precio terminó recorriendo. Pero yo cerré cuando el precio ya decía yo que era más que suficiente. Al final el precio subió 705 pips. 705 pips. Eso es un pedazo de entrada, nivel extraordinario de entrada. Pero yo lo cerré cuando ya el precio, bueno, ya me estaba hablando divergencia. Porque aquí, por ejemplo, miren esto. Aquí el precio, boom. El precio me está diciendo que se puede regresar. De hecho, yo creía que había cerrado muy bien la operación porque me estaba hablando divergencia. Miren el precio cómo terminó cayendo bastante, pero al final pues se recuperó y subió muy, 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 muy bien. Ya no hice otra entrada porque yo no acostumbro a hacer muchas entradas en un mismo par. Cuando me da una cantidad de pips, aunque yo no opero por pips, yo opero por riesgo-beneficio. Cuando ya me da una relación riesgo-beneficio que yo puedo salir satisfecho, dejo el par por la paz y me voy hasta el siguiente día a operar. Así de tranquilo. ¿Ok? Bueno, familia, nos quedamos aquí entonces. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta clase. Va a quedar grabada. Ahí la puede ir a ver nuevamente. Y nos estamos viendo dentro de 15 días. Se me cuida, familia. Feliz noche. Bendiciones a todos.